Hermanos, es un gusto poder estar nuevamente aquí al frente. Creo que es la gracia de Dios, su misericordia, su favor, el poder permitirme compartir de su palabra. Me gusta mucho lo que estamos ahorita viendo, Primera de Pedro, ¿verdad? La carta Primera de Pedro estamos viendo, por si no lo recuerdan, con la serie A Prueba de Fuego. La verdad que para mí ha sido muy motivador la enseñanza que encontramos, que nos da nuestro Dios por medio del apóstol Pedro, y estudiado una aplicación hacia nosotros. Y bueno, antes de comenzar con el tema del día de hoy, vamos a recordar este pasaje de memoria, ¿verdad? Porque finalmente el cristiano durante mucho tiempo en su vida va a pasar por momentos difíciles, ¿verdad? Llamamos pruebas, dificultades, aflicciones. ¿Cómo las vamos a vivir? Pues agarrados del Señor y manteniendo esa fe constante en el Señor. Entonces este pasaje de la Biblia siempre nos va a servir para recordar que estamos cosechando una fe victoriosa, una salvación tan hermosa. Así que abran su Biblia ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 6 al 9. ¿Sí es así? Sí, ¿verdad? Lo vamos a leer y luego de memoria. ¿Está bien? Para que calienten motores o calentemos motores. Se supone que está en la pantalla. Ahí está. Vamos a leer entonces el pasaje de la Biblia que dice de la siguiente manera. Leamos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea llevada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué tal pues? ¿Listos? ¿Listos? Pues quien se lo sabe de memoria ya tal cual, pues ningún problema, ¿verdad? Quien está aprendiendo, pues vamos a tratar de memorizarlo más. Allá en casita también tienen que hacer el ejercicio. No sé cuántos estén conectados ahorita, pero no los vemos, pero sabemos que están ahí. Y hermano, les invito a que sigamos juntos en esto. Por alguna razón no has podido estar aquí, pero vamos a decir esto de memoria juntos ahí en tu lugar. Y dice la palabra del Señor entonces en Primera de Pedro 1, 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra salvación, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro 1, 6 al 9. Pues ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos, primeramente Dios, y que al terminar esta serie vamos a tener una serie, un conocimiento mucho mejor de este texto. Y el título del día de hoy es la sujeción a los patrones. Hace 8 días, hermanos, compartimos en Primera de Pedro la importancia de dar buen testimonio a las personas. Dar buen testimonio a las personas que son fuera de aquí, es decir, a los que no son cristianos. Dar un buen testimonio. Y algo importante de este testimonio que debemos dar es el sometimiento a las autoridades, a los que nos gobiernan, a las instancias a las cuales de repente tenemos que acudir y nos demandan algo. Ante las demandas que nos hace el gobierno como ciudadanos, como mexicanos, en el país que estemos, tenemos que cumplir con la normatividad que se nos establece ahí y no andar haciendo escándalos. En realidad sí podemos hacer algún tipo de expresar nuestra opinión, ¿verdad? Porque tenemos esa libertad de expresión como mexicanos, como oaxaqueños,
pero como dijeran los políticos, bajo el marco de la ley, ¿no? Mediante el diálogo, ¿no? Entonces, hay maneras como, desde luego, ¿verdad? Porque no estamos todos muy de acuerdo con todo lo que los líderes nacionales o estatales o municipales o de colonia hacen. No estamos muy de acuerdo de repente, pero hay cosas que debemos someternos. Hay cosas a las que, si la Biblia dice que no de una manera muy directa, ¿qué hacemos? Pues obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, el sometimiento a las autoridades es parte de nuestro testimonio en este mundo, porque nosotros no somos de este mundo, estamos de paso por este mundo. Pero hay algo más en el cual debemos dar testimonio, y es lo que vamos a ver el día de hoy, que es la sujeción a los patrones. Y bueno, en el pasaje que nosotros estamos leyendo o que vamos a leer ahorita, vamos a ver que su aplicación es de una manera más específica sobre esclavos. ¿Les parece si leemos la porción bíblica primera de Pedro 2, 18 al 25? ¿Están listos? Primera de Pedro, capítulo 2, 18 al 25. Bien, pues vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice. Leamos. También en casa, por favor, estén leyendo. ¿Están listos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no respondía. Daba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y este es el pasaje entonces que nos ocupa el día de hoy, y oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por esta porción en la cual nos enseñas algo para nuestro diario vivir, y sabemos que tuvo un principal destinatario a quien fue dirigido estas palabras. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra siempre es vigente para cada uno de nosotros, y permítenos ahora aplicarla a nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido, por favor. Amén. Bueno, hermanos, quiero decirles entonces que este pasaje, cuando fue escrito, se dirigió a los hermanos del primer siglo, desde luego, en un momento difícil, ¿verdad? Porque no tenían una superlibertad como nosotros, sino que había persecución, había hostilidad contra los cristianos, y entonces los creyentes sufrían por causa de su fe, eran amenazados, se les quitaban derechos, eran expulsados de sus tierras, etc. Y bueno, en ese contexto es que se habla primera de Pedro. Pero cuando hablamos del pasaje que estamos viendo ahorita, hace referencia a personas que están sirviendo, en especial pues a esclavos, a gente dependiente de personas que son sus amos, se les llama, ¿no? Y en el primer siglo pues había esclavitud. Quizás para nosotros decir, eso de esclavitud como que está muy feo, ¿no? Para nosotros en nuestros tiempos, hablar de esclavitud, que alguien viva bajo esclavitud, es algo que no lo aceptamos. No es algo que nosotros aplaudamos, ¿verdad? Sin embargo, era parte de una cultura en aquel tiempo, y en el Imperio Romano se calcula que aproximadamente habían 60 millones de personas que eran siervos, y todos ellos eran fruto de una guerra, fruto de quizás fueron raptados, sacados de sus tierras y llevados para servicio.
Y en fin, había dentro de todos los que eran esclavos, habían personas con pues, buenas capacidades, ¿no? Talentos, habilidades. Y con esos talentos y esas habilidades, ellos servían a sus amos, a sus dueños, pues, ¿no? Se dice que hasta había gente que era en capacidad intelectual, en habilidades, eran mejores que sus patrones. O sea, eran gente que les rendía a los patrones, ¿verdad? Desde luego eran pues esclavos, dependiendo de alguien, bajo una autoridad. Y resulta, mis amados hermanos, que estos esclavos, durante el tiempo del cristianismo que comenzó con el Señor Jesucristo, desde luego, muchos de esos esclavos se hicieron cristianos. Se hicieron cristianos. Cuando nosotros leemos Primera de Corintios, Efesios, Colosenses, aquí en Primera de Pedro también, Timoteo, Tito, Filemón, encontramos varias referencias hacia los esclavos, hacia los amos. ¿Por qué? Porque era una práctica que había en aquel tiempo. Se dice que la iglesia en el primer siglo no buscó abolir la esclavitud. Se dice que probablemente algunos hermanos trataron de pagar la liberación de algunas personas, mas no trataron de abolir la esclavitud. Y la esclavitud fue abolida tiempo después por movimientos también de gente que conocía del Señor y gente que no. Y hoy en día, pues la esclavitud, ¿ustedes saben de alguien esclavo ahorita? Así como en el tiempo de las películas o el tiempo de la historia, la Biblia, ¿alguien conoce? Yo me puse a pensar a ver quién ha sido esclavo, a ver qué país, que yo sé que tiene muchos esclavos. ¿Han escuchado ustedes? No es muy común escuchar eso, ¿verdad? De que los ha de haber en alguna comunidad lejana, tal vez los haya. Sin embargo, ¿saben qué? Hoy en día hay algo en nuestro tiempo que se llama la esclavitud moderna. La esclavitud moderna es algo que está pasando y la verdad que tiene que ver con personas que son sometidas a explotación sexual, a trabajos sin derechos, amenazados por un pagaré, por un terreno, por amenaza de familias. Entonces, un tipo como de esclavitud, pero no como en aquel tiempo de empleado trabajador tal cual, pero sí lo hay, que sería un tema para abordar en algún momento dado, ¿verdad? No voy a desarrollar el tema de ese tipo de esclavitud moderna, pero de alguna manera siempre el hombre quiere tener dominio sobre otro y hacerlo sentir menos y aprovecharse de él muchas veces. Y es algo que se vivía entre los cristianos de aquel tiempo, porque eran esclavos, desde luego que sí, pero se habían hecho cristianos. Y ellos cuando eran cristianos dicen, no, pues si ya tengo la libertad espiritual, pues también la legal. Pero no, la verdad es que Pablo jamás dijo, ¿sabes qué? Escápense de ahí, de ese sometimiento legal y físico que tienen porque son libres en Cristo. No, jamás. Siempre vemos en la Escritura que hay que corresponder a lo que hay que corresponder. Hay que ser responsables. A como fuimos llamados, así debemos de quedarnos, ¿no? De hecho, una vez, recuerdo, Pablo intercede por Onésimo, ¿no? A Filemón. Onésimo era un esclavo, pues, que se había escapado por ciertas circunstancias. No, recíbelo, pero recíbelo más que un esclavo, como tu hermano, porque a libertad fuimos llamados, y etcétera, ¿no? Entonces, sí, la esclavitud era algo común y tenemos que entender eso, que lo había. Y entonces este pasaje está en esa relación, mis amados hermanos, entre el amo y el esclavo sometido a su amo, al siervo, al esclavo se le llama criado en esta situación acá, y están en esa dependencia así. Entonces el apóstol Pablo está hablando acá. Ahora, a nuestros tiempos, hermanos, la aplicación que le quiero dar es en relación a lo que vivimos hoy en día. Hoy habemos patrones, yo iba a decir, ¿no? Hay patrones y están los empleados, ¿verdad?
Y de alguna manera alguien es empleado de alguien muchas veces. A veces cada quien trabaja en su propia cuenta y está bien, ¿no? Pero vamos a tratar de ver este pasaje, principios, ¿verdad? De enseñanzas importantes en cómo relacionarnos en el trabajo, porque aunque ya no somos esclavos en el trabajo, aunque se dice dichos, no, me tratan como negro, no, ese maestro es negrero, no, hombre, ese patrón negrero y codo, y decimos palabras 1, 2, 3, refiriéndonos a que el que está arriba de nosotros y el que nos paga, como que no es muy justo. Y no sé cómo sea la relación de ustedes, los que están en línea, los que están aquí con su patrón, en el pasado, muy en el pasado más cercanito y en el presente. La idea que en el futuro seamos de una manera como Cristo quiere que seamos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a dar testimonio también. El cristiano tiene que dar testimonio en todas las esferas sociales donde se desarrolla. Y hoy estamos viendo entonces acerca de los patrones, los empleados, pero en 8 días vamos a ver del matrimonio. Y así vamos a estar viendo varias esferas que el cristiano tiene que vivir. Y si tienen algo que hacer, el cristiano es dar buen testimonio. ¿Por qué? Porque es hijo del Señor. Muy bien, así es que vamos a ver entonces en el pasaje hoy 2 cosas por ahí. Y bueno, hermanos, en cuanto a la relación del empleado con el patrón, en relación del empleado con el patrón, encontramos en la Escritura que el empleado, así de sencillo, bien simple, ¿verdad? El empleado debe sujetarse a su patrón. O sea, no hay más cómo decir. Del versículo número 18 al 20, eso está muy claro. Se escucha bien sencillo, pero en realidad de repente suele ser dificultoso poder vivirlo. El empleado debe sujetarse a su patrón. Dice la Escritura que esta sujeción debe ser con todo respeto. Con todo respeto. Criados. Les van a decir, no, yo no soy criado, yo soy empleado, ¿no? Y empleado estrella. Estamos aplicándolo al sentido trabajador, patrón. Acuérdense, ¿sí? Entonces, veámonos como los criados. Criados, estad sujetos con todo respeto. ¿Qué es estar sujetos? ¿Qué es estar sujetos? ¿Qué cosas sujetan ustedes? ¿Qué sujetan? ¿Qué se imaginan que es sujetar? Obedecer, ya le está dando la aplicación, ¿verdad? Obedecer, someterse, estar debajo de él y hacer lo que dice. Cumplir con lo que se dice. Desde luego que hoy en día tenemos derechos laborales, ¿verdad? Y tenemos instancias. Eso no lo había en aquel tiempo, fíjense. Hoy en día, pues puedes ir a ciertas agencias gubernamentales y exponer tu queja, ¿no? Como trabajador. Puedes ir a la seguridad social. Hay maneras como un empleado pueda defenderse en cuanto a derecho laboral. En aquel tiempo no lo había. Y no lo había. Y se dice, estén sujetos. Ahora, no todos los patrones en aquel tiempo eran cristianos. No sabemos quiénes eran cristianos. Aquí Pedro no le habla a los patrones. Aquí el énfasis es el empleado. Pero deben estar sometidos. Lo que vimos, sometidos a la autoridad, ¿se acuerdan? Ahora aquí sometidos al patrón. Pero ¿cómo ese sometimiento, esa sujeción? Con respeto. ¿Qué es el respeto? El considerar a alguien su lugar, el no ofenderlo, el tratarlo adecuadamente, el tratarlo con esa, no adulación, pero un buen trato.
tratar con respeto al amo. Y algo importante que dice el pasaje, que no solamente a los buenos y afables, o sea, los que hablan dulcemente, suavemente. Estaba acordándome que yo tuve un patrón que era bien bueno. Hasta digo, ¿será que así es? No, de veras, yo hasta le decía aquel tiempo, no sé quién, si mi esposa quién, ya te parece cristiano. No mala falta que diga que es cristiano, pero tiene una buena conducta tan bonita, una manera de tratar que te sientes contento a trabajar, pues. Si pides permiso para algo, dice, y bueno, anda pues, luego vienes. Ay, qué padre, ¿no? Oye, te pido este favor. Bueno, digo, hasta la lista de sus proveedores me daba para lo de las piezas de computadoras. Aquí está, mira, puedes pedir aquí, te sale más barato. Un patrón. Oye, fíjate, necesito faltar por esto. Anda pues, pero ahí vienes. Cuando algo no salía bien, no se ponía a discutir. ¿Qué hace este patrón? ¿Y qué vamos a hacer? Pues hazle así, a ver qué pasa. Suave, amable. ¿Quién quiere tener patrones así? Todos, ¿verdad? Y dice la Escritura que debemos respetar, sujetarnos con respeto a los patrones, pero no solamente aquellos que son buenos, suaves, delicados para tratar, porque la verdad es que sí los puede haber y sí los hay. Sino también, ¿quién dice? ¿A los qué? A los difíciles de soportar. ¿Les ha tocado patrones difíciles? Yo también tuve patrón difícil. Ay, pedir un permiso era un rollo. Equivocarte en una situación era un rollo también, un problema. ¿Por qué? Porque luego se enojaba, regañaba. ¿Qué se siente cuando estás trabajando en un ambiente así? Duro, hostil. Y luego barato. ¿Sí han sido empleados o capaz estoy hablando solito, verdad? Sí hay empleados, ¿verdad? Sí hay empleados. De alguna manera son empleados. Sí lo hay. Pero la verdad es de que dice la Escritura que el trato, el buen trato, el sometimiento, la sujeción con ese respeto, no solamente debe ser para que el que nos trata bien. Desde luego que para el que te trata bien, como que da gusto sujetarse, ¿no? Así como veremos dentro de 8 días, ¿no? Que las esposas bonitas se someten al esposo cuando el esposo los trata bien y las respeta y les da lo que necesitan. Igual que con el patrón. No, pues si el patrón me trata bien, pues a todo dar, ¿no? ¿Qué quiere usted, patroncito? A ver, dígame usted, ¿verdad? Aunque de repente ya el empleado se le sube y ya se siente casi jefe. Ya el tú por tú, ¿no? Es otro error, hay que cuidar. Pero la verdad es de que el cristiano tiene que dar buen testimonio allá donde trabaja, de tal manera que debe sujetarse, debe obedecer, debe hacer su trabajo, debe ser puntual, debe sacar el trabajo que se le demanda, porque es hijo de Dios. Hay un pasaje que Pablo dice, no hacerlo como al hombre, sino para con Dios. Y hay que hacerlo, nuestro motivador debe ser Cristo. Porque si miramos a la persona y la persona no es difícil de soportar, pues nadie va a querer hacer algo. Tratar a lo bueno como quiera, pero el patrón difícil de soportar es complicado. Pero la Biblia dice, criados, estad sujetos con todo el respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y luego sigue diciendo más, que merece aprobación quien sufre molestias padeciendo injustamente. Ya del Dios es el aplauso aquel que sufre incomodos, que sufre molestias, pero que en medio del sufrimiento, pues obedece. Sufre por algo que no tiene que ver con él. Dice la Escritura acá, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias,
padeciendo injustamente. A lo mejor el patrón puede ser injusto, puede no pagar bien, puede ser muy intolerante respecto al tiempo, puede ser muy perfeccionista, puede a lo mejor hablar y decir que tú estás mal y no estás mal, estás bien en tu trabajo, porque a veces el patrón piensa que las cosas son de una manera y el empleado en realidad sabe cómo son, pero el patrón no entiende que el empleado sabe por qué dice lo que dice. Pero el patrón tiene la razón. ¿Por qué? Porque es el patrón. Y en ese sentido, uno sufre como cristiano. Ay, pero es que es injusto lo que estoy pasando y estoy sufriendo por esto porque no está bien. Si estoy enfermo, no me cree que estoy enfermo. No, por eso es que yo voy a trabajar. Pero aquel que sufre de manera injusta es el aplauso de Dios. Porque dice la Biblia, pues qué gloria es si pecando soy abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno lo sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, si alguien anda haciendo por ahí sus tranzas, se burla del patrón, hace cosas incorrectas, le grita al patrón y el patrón le devuelve, le pega, no sé qué puede hacer quizás, pues en realidad digamos de que si de por ti se porta mal, ¿qué aplauso tiene alguien sufrir por estar haciendo lo incorrecto, lo indebido? Se merece aplauso aquel que por su fe tiene una buena conducta donde quiera que está, en su trabajo, y sufre, él por hacer el bien, él sufre. Sufrir por hacer el bien tiene reconocimiento de Dios, pero sufrir por hacer lo malo no tiene aprobación de Dios. Así que el empleado debe poner su corazón en Dios, debe poner su testimonio delante de las personas, y si ha de sufrir algo en el lugar laboral, pues adelante. La ventaja de nuestro tiempo es de que si tú dices, no estoy contento con este trabajo, ¿qué haces? Te cambias de trabajo y ya, se acabó, ¿no? Pero en aquel tiempo, ¿sabes qué? ¿Qué nombre le pondremos? A ver, Mataril y Lilón. Tú, Benito, tú eres mi esclavo. ¿Y cómo te zafas de mí? ¿Cómo te zafas? No te zafas de mí. Aunque Pablo dijo también una vez, dice, que si podían liberarse de eso, que lo hicieran. Obviamente es con tiempo de trabajo o pago. Pero realmente un esclavo era esclavo y a veces hasta toda su familia era esclava. Y si era un patrón duro, áspero, tenía que aguantarse todo el tiempo. No puede decir, ¿sabe qué patrón? Pues ya aquí le dejamos su chamba y ya me voy con otro patrón. No podía hacer eso, es que no tengo salida. Más si debían algo, no tengo salida. Pero nuestra ventaja en nuestro tiempo, ¿qué es? Bueno, aquí ya no quiero trabajo, me voy con otro. Aunque, ¿qué cosa piden? Referencias laborales, ¿no? Ahí va el asunto, ¿no? Buena conducta de trabajo y el patrón, al que dejas, si fuiste buen empleado, pues te da muy buenas credenciales, pero si eras, siempre hacías de las tuyas y no obedecías, y hacías lo que querías, ¿qué hace el patrón? No te da ninguna carta de recomendación. Y sí tenemos ventajas hoy en día. Son cosas que se han logrado a través del tiempo. La libertad laboral. Puedes negociar tu trabajo. En aquel tiempo no era posible eso a los hermanos que escribe. Y el apóstol Pedro les dice a ellos, ¿saben qué? Ustedes, si han de sufrir porque están como esclavos, pues sufran. Asegúrense nada más que su sufrimiento no sea por causa de que ustedes hacen cosas malas. Porque en aquel tiempo el patrón sí les podía dar su bofeteada. A ver, tú eres mi esclavo y paz, órale. Pórtate bien, haz las cosas. Vámonos. ¿Qué dice Pedro? Que no sufras porque te está golpeando, porque te portaste mal. Sufre porque estás haciendo las cosas bien. Y aquí es donde dice uno, ay, qué bueno que no estamos en esos tiempos, que soy esclavo.
Nuestro ambiente es laboral, empleado, trabajador, pero si hay patrones duros, sí los hay. Hay ambientes difíciles, también los hay. Hasta hecho, de repente también puede haber como que quedarte en el trabajo a fuerzas. A lo mejor al patrón le pediste, ¿sabes qué? Préstame usted 20,000 pesos y se los pago en un año. No, pues ya va año y medio y no has pagado ni la mitad, ¿no? Estás obligado a trabajar ahí, o tienes un pagaré, no sé. Las empresas de repente trabajan ese tipo de cosas. Y a veces el patrón es duro. ¿Cómo te vas a comportar con tu patrón? ¿Cómo vas a responder delante de él? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues no sé, cada quien sabe dónde trabaja y cómo trabaja, pero algo importante, hermanos, que una buena conducta, un buen testimonio, someterse, obedecer, aunque te paguen los poquitos pesos que te pagan. Segunda cosa, hermanos, y última, así de rápido, fíjense, 2. El empleado debe tomar ejemplo en Cristo, así de sencillo está este asunto. En primer lugar, hermanos, fuimos llamados para sufrir haciendo el bien como Él. Dice la Escritura en la primera parte del versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. Viene hablando acerca de sujetarse, de sufrir por hacer el bien y no hacer lo malo, ¿no? Habla de sufrimiento. Para esto fuisteis llamados. Ay, ay, ay. ¿Cómo está eso? ¿Sí? Cuando Jesús vino a la tierra, no vino a ofrecer un cristianismo libre de cosas difíciles. Él jamás dijo, pare de sufrir. Jesús no dijo eso. Jesús no dijo, te vendrán las bendiciones monetarias, te vendrán las bendiciones económicas, la liberación de todas las sanidades. Jesús nunca enseñó eso. Jesús le dijo a sus discípulos, a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Van a tener la aflicción en el mundo. Es más, una vez se puso a orar, le dijo, Dios, te ruego por estos. No son del mundo, pero están en el mundo, que los protejas del mundo. Ellos van a tener aflicción y Porque el cristiano tiene su esperanza allá arriba. Ya tiene ganada la victoria. Ya está. Jesucristo ya hizo todo lo que tenía que hacer para que fuéramos salvos ya. Pero mientras llegamos a ese momento en el que se cumpla totalmente la salvación de nuestro Dios, resulta de que en la vida hay pecado, hay gente en pecado, y resulta de que hay política, economía, ideología, que luchan contra la voluntad del Señor, y entonces el cristiano está en medio de esto y debe de sufrir. Así de que decir pare de sufrir es una mentira bien mentirosa, porque el cristiano no va a parar de sufrir. Pero puede tener paz, eso sí, ¿eh? Sí puede el cristiano tener paz en medio de la dificultad. ¿Por qué? Porque tiene una esperanza y tiene una ayuda que es Cristo mismo, el Espíritu Santo. Pero el cristiano en realidad sufre por su fe. Cuando estás en el trabajo, tal vez algunos compañeros se burlen de ti. O en la escuela, quien va a la escuela, ¿no? Se burlan de ti. Que por cierto, no, los estudiantes deberían ver a los maestros como sus patrones, ¿no? Sí, deberían ver como sus patrones los estudiantes, obedecer a sus maestros, someterse a ellos. Y con los compañeros de escuela, se burlan, cuando se burlen por ser cristianos, digan, ay, qué bueno que se burlan de mí. Más vale ser cristiano que se burlen de mí, a no decir que soy cristiano y que tener el aplauso de todos. Es mejor sufrir por ser cristiano que no sufrir y nuestra vida yéndose al infierno. Pero fuimos llamados para sufrir, hermanos. Cristo padeció por nosotros, dice la Biblia, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Ahí mismo dice en el versículo 21, porque también Cristo padeció por nosotros. O sea, fuiste llamados para padecer, porque también Cristo padeció por nosotros. Y luego dice algo más, dejándonos, ¿qué cosa? Ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Tampoco se trata de hacerse de, ay, sí, yo quiero estar sufriendo, ay, sí, yo me quiero sufrir mucho, hágame todo lo que quieran porque yo quiero sufrir. No se trata de esto, no es así, sino se trata del entendido de que el cristiano está con el Señor, pero es señalado, es atacado,
y tiene que sufrir de repente algunas cosas. Y las tiene que sufrir, pues las tiene que sufrir. ¿Y cuál es el ejemplo de Jesús? Creo que Jesús, cuando nosotros vemos, tiene un carácter muy, muy dócil, él es muy benevolente, la mansedumbre, tal vez sea la palabra más correcta. Jesús era muy manso en la manera de ser, suave. Sí decía la verdad cuando tenía que decir la verdad, tal cual, claro que sí, pero era suave en su carácter, en la manera de tratar a las personas. Cuando algo le hacían a él, pues no actuaba como lo hace la gente. A la gente le das uno acá, ¿y qué hace? Te da la otra. ¿Sí? En la Biblia dice que te da una, ¿y qué dice? Pones la otra. Así dijo Jesús, ¿no? Ay, qué cosas raras enseña Jesús. Es que Jesús es el ejemplo de padecimiento. Y Él nos ha dejado el ejemplo, Jesús nos ha dado el ejemplo para que sigamos ese camino de estar dispuesto a padecer, estar dispuesto a no caer en cosas inconvenientes para la fe, sino encomendar todo al Padre. Hay una lista de cosas que podemos ver ahí. Número 1 dice, Él no hizo pecado, ¿no? Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Este Jesús que nos ha dejado su ejemplo de padecimiento, Él no cayó en pecado. ¿Le habrán hecho cosas a Jesús? Ay, le hicieron un montón de cosas. Y tal vez si leamos los evangelios, nos quedamos cortos con lo que dice ahí. Muchas cosas le hicieron a Jesús. Pero Jesús no cayó, voy a sonar como AMLO en la confrontación, no cayó en esa situación. No, porque no cometió algo indebido, ni fue mal hablado. A veces el trabajador es mal hablado y a veces le responde a su patrón. Me han contado. Pero el cristiano da buen testimonio, no busca caer en pecado en su trabajo, no habla engaño en su boca. Dice el pasaje también, quien cuando le maldecían, ¿qué cosa hacía Jesús? No respondía con maldición. ¿Te han dicho groserías? ¿Te han ofendido? ¿Cómo respondes? Bueno, lo que se espera de nosotros es de que te la aguantas. Tomas agüita, te la tragas. Y ya. No responder. Ahora, si lo aplicamos en el trabajo, pues los compañeros pueden hacer ese tipo de cosas. O el mismo patrón, decir un montón de cosas. No, es que mira, que ya les dije. ¿Y por qué nos trata así? Mientras quieras estar ahí, trabajando, no te pongas a pelear con el patrón. Tranquilo. Hablando de la perspectiva del trabajo, ¿verdad? Pero donde quiera que nosotros andemos, hermanos, somos de testimonio de la fe, somos hijos de Dios, no engaño en nuestra boca, sufrir mejor lo que nos digan, no maldecir si nos dicen algo. Dice que cuando padecía, no amenazaba. ¿Te han hecho algo que de repente dices, ay, ahora sí me hicieron esto, se pasaron? Fueron injustos, o fue injusto, o injusta, pero me las va a pagar. No deben decir eso ustedes, ¿eh? En nuestros labios no debe estar la venganza es dulce, muy dulce. Nada de eso. Porque Jesús cuando padecía no amenazaba. No decía, pero nos veremos después, ¿eh? O como decían los niñitos, ¿no? A la salida vas a ver. Nosotros está bien, me dijeron lo que me dijeron, me trataron de esto, aquello, lo otro. Hablaron un chisme de mí aquí y allá y quién sabe qué pasó. Está bien, vamos para adelante. ¿Qué hacía Jesús mejor? En el versículo 23, la última parte, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ay, suena como a cobarde eso, ¿verdad? Eso suena como que a cobarde. ¿Cómo que te vas a poner a orar?
Dios, te encargo, por favor, esto que me pasó, que me hicieron, ahí lo pongo en tus manos. Ay, suena cobarde, ¿no les creen, no creen eso? Humanamente estoy hablando. Suena ser cobarde. Ve y suénatelo. Dale, no te dejes. ¿Por qué te vas a dejar? ¿Eh? ¿Que no eres hombre o qué? Está hablando de hombres, ¿no? No, métele una demanda, él, aquello, el otro. Pero ya con malicia, pues, ¿no? Una cosa es, como digo, luchar legalmente por lo que nos corresponde, según lo que hay, ¿verdad? Y otra cosa es aprovechar el asunto para aprovecharse de las personas o del trabajo, yo qué sé, de la empresa. Pero Señor Dios, tú sabes cómo estoy acá, lo otro, te encargo, por favor. Tú juzgarás, tú verás. Pero dice la Escritura que el Jesús encomendaba la causa al que juzga justamente. Y lo vemos en la Escritura que esto es cierto. Es más, el pasaje sigue hablando y ahora ya no se refiere ahora solamente sobre el trato para con Él en la persona de Jesús, del ejemplo de sufrimiento y de padecer y guardar silencio y no hacer algo más grande, sino someterse a Dios nada más, ¿no? Ahora lo que sigue diciendo de 24 al 25, dice, ¿saben qué? El ejemplo que nos ha dado Jesucristo de padecer, por ustedes también lo hizo, eso de padecer. Porque dice la Escritura del versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces ya quien leía esto o escuchaba esto, ya no estaba pensando, sí, a Jesús lo trataron bien feo, sí, así le hicieron ellos, sí, debemos seguir sus pisadas. Ya no solamente escuchaban y veían eso, sino que ahora les dice Pedro, ustedes, es por mí ahora, sí, por nosotros es que Él mismo llevó nuestros pecados. En la cruz, Él padeció por ustedes y por mí. ¿Tú crees que Jesús merecía estar colgado en esa cruz por tus pecados? ¿Que lo merecía? No, pues si decíamos que ni pecado tuvo, pues ¿cómo va a merecer? Pero tanto fue la disposición de Jesús de padecer por el bien para nosotros, es de que dice la Escritura que Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, por el sufrimiento, pues, sobre el madero, la cruz. No, ahí estuvo ahí. Para que nosotros, ¿qué dice ahí? Para que nosotros estando muertos, o sea, estábamos en pecados, o sea, ni siquiera hemos sido los más santitos, lo mejor de lo mejor, como para que Cristo muriera por nosotros. Porque dice la Biblia que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces estaba ahí Jesús estando muerto a los pecados. Murió por nosotros que estábamos muertos a los pecados para que vivamos a la justicia, a lo que es correcto, a lo que Dios quiere, a la demanda de Dios, a la forma de Dios. Y fuimos sanados, dice, ¿no? Por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, la iglesia, los salvos, son por los que Cristo padeció. Y estuvo dispuesto a sufrir por aquellos pecadores. Y les voy a hacer una pregunta. Alce la mano en esta semana, ¿quién no pecó? Parece ser que todos pecamos en esta semana. Alce la mano, ¿quién no pecó a propósito? De decir que sabía, pecar a propósito y decir, ya sé que esto está mal, pero bueno, y lo hiciste. Alce la mano, ¿quién no lo hizo así? Que pecó nada más sin darse cuenta, ni cuenta me di, porque ya pequé, no, ni cuenta me di. Sino que de repente pecamos a propósito. Por ejemplo, aunque no lo crean, si tú sabes que leer la Biblia todos los días es una bendición a tu vida, es un mandamiento del Señor y no lo haces, ¿qué cosa es? Pecado, ¿no? Y tú dices, no la leo, mañana la leo. ¿Qué estás haciendo? A propósito, estás pecando.
Pero Cristo murió por ti y estuvo dispuesto a padecer por ti y por mí, aunque tenemos ese tipo de actitudes muchas veces. Es el ejemplo de sufrimiento, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el empleado debe tomar ejemplo en Cristo, o el cristiano debe tomar el ejemplo en Cristo de sufrimiento, porque fuimos llamados a padecer, o sea, seguir a Cristo tiene algo alrededor que es padecer, pero por el mal, desde luego, porque nos hacen mal, no porque hagamos lo malo, sino porque hacemos el bien, sufrimos. Cristo es el ejemplo, y debemos tomar el ejemplo en Cristo, porque ya no somos lo que antes éramos. Ahora somos algo diferente. Fíjense que dice el versículo número 25. Porque vosotros, ¿qué cosa erais? Como ovejas descarriadas. Éramos eso. ¿Qué es una oveja descarriada? Bueno, no cuidamos a otras ovejas, ¿verdad? No sabemos mucho de eso, pero tenemos la idea de un rebañito y la ovejita se fue por allá, ¿no? Anda en su rumbo, anda fuera del redil, no hay quien las dirija, está por ahí botada, se pierde, yo qué sé, anda sin rumbo. Pero ahora dice, habéis vuelto al pastor de estas ovejas, o sea, ya no va a ser descarriada, ya somos ovejas encaminadas. Hemos vuelto al pastor y obispo. Obispo es aquel que está cuidando, está viendo, está vigilando de nuestras almas. O sea, somos parte de un rebaño, del rebaño de Jesús. Estamos con Jesús. Entonces debemos comportarnos como Jesús. Tenemos identidad, hemos dicho muchas veces, ¿no? Durante esta serie. Pero nuestro ejemplo, mis amados hermanos, es Cristo Jesús. Y nuestra conducta, nuestro testimonio debe ser conforme a Cristo Jesús. Y no debe ser en la manera en cómo nos hacen. Aquí no es como me tratas, te trato. El dicho dice así, ¿no? Como te ven, te tratan, ¿no? Pero ya en la vida real, como te tratan, tratas regularmente, en el mundo me refiero. O como tratas, te tratan. Pero aquí no es yo trato a los demás en relación a mi fe con el Señor. Porque yo tengo el ejemplo de Cristo Jesús. Las pisadas que me dejó el Señor Jesús, la manera de vivir, cómo hay que vivir. Yo sigo el ejemplo de Jesús. Así es de que yo cristiano, en esta tierra, yo voy a hacer a prueba de fuego. ¿De qué manera? No haciéndome como a la gente de allá afuera que no conoce de Cristo. Voy a ser alguien diferente. Pero es que voy a sufrir. Dile bienvenido al sufrimiento por hacer el bien. Ahora, si sufres por hacer lo malo, pues son consecuencias. ¿Qué le haces? Pero si por hacer el bien, lo correcto, y aún así sufres, porque el otro con su mala actitud hace algo malo, pues súfrelo. Honras a Dios, exaltas a Dios. ¿Y quién puede entender ese tipo de pensamiento de sufrir haciendo el bien? El cristiano. Nadie más lo puede entender. Si eso lo platicamos allá afuera, van a decir, estás bien loco. ¿Qué mentalidad de pobre es esa? Estás mal, me van a decir. Pero qué bueno que no lo digo yo, lo dice la palabra. Pero el cristiano lo puede entender. Acá, dijeron hermano, falta que baje acá. ¿Sí, no? ¿Sí está acá? Falta que baje acá. Y bueno, en resumen, en todas nuestras relaciones tiene que ser así. Cristo Jesús a través de mí. Termino diciendo lo siguiente. En Cristo tenemos el ejemplo de sufrir por hacer el bien.
de no responder indebidamente, en no actuar de mala manera, cuando nos ofenden, cuando nos critican, cuando nos maldicen, cuando no valoran nuestro trabajo, si estamos o no de trabajo, cuando nos maltratan, si estamos en el trabajo, si nos hacen malas caras, nosotros definitivamente no respondemos de una manera incorrecta. Si nos comportamos como Cristo se comportaría. Así que en el trabajo, si eres empleado, debes someterte y sujetarte a tu patrón. Ser paciente cuando te habla, cuando te dirige. Y sabes tú que no tiene mucha razón él. Pero tú sí sabes cómo se hacen las cosas. Pues tenle paciencia. Aprenda a guardar silencio. Si vas a expresar una verdad, tienes que expresar de una manera, pues buscar la manera cómo hacer, ser sensible para explicarle a tu patrón o a tu inmediato las cosas o explicación del porqué del problema, yo qué sé, con mucha cautela, porque tú eres hijo de Dios y como hijo de Dios debes responder de manera diferente. Debes ser paciente. Si no te trata justamente y no te paga bien, tú estás decidiendo estar ahí en ese trabajo, ¿no? Pues haz lo tuyo ahí, respeta. Lo otro que te cambia de trabajo. Así que es tu mayor esfuerzo por dar un buen testimonio en el trabajo que estás. Es más, quizás te pidan horas extras, ¿no? Y ni te las paga. Bueno, por amor a mi patrón, una hora extra más, pues ahí está, no me lo pagues, ándale. Hasta ese punto uno puede llegar. Y tener presente que muchos de los patrones no son cristianos. Entonces no pueden tener una actitud cristiana. Es más, ni han leído la Biblia sobre la conducta del patrón para los empleados. Ahorita no lo vimos acá porque no lo maneja Pedro. Ahora es posible que haya cristianos patrones que son así medio ogros y son no buen trato con sus empleados. Eso es muy posible. Ora al Señor porque como quiera que sea es tu patrón. Ora a Dios. Si es posible, pues compártele la palabra, pero con cuidado, ¿verdad? Lo que sí hay que orar y encomendar la causa al Señor. Ahora, tal vez tú no eres empleado. Sé que varios aquí no son empleados. Y de alguna manera dicen, yo soy mi propio patrón, ¿verdad? Y eso en parte es bonito, ¿verdad? Porque eres un microempresario o un microempresario, como quieras llamarte, ¿verdad? Qué bueno que eres tu propio patrón. Eso está muy bueno, ¿verdad? Trabajas de manera independiente. Sin embargo, también la relación con tus clientes, con tus pacientes, con no sé qué se le pueda llamar a las personas con las que tú trabajas, tienes una relación con ellos también. No dependes de ellos, no te mandan, desde luego que sí, no te mandan. Es un contrato, yo te doy esto, tú me das lo otro, intercambio de recursos nada más. Está bien, no hay un sometimiento como el patrón empleado, no tienes un horario para tus clientes a lo mejor. Sin embargo, el principio es de que el respeto para con las personas, el estar dispuesto a tener una buena actitud en la manera de relacionarte con las personas, porque tú eres de testimonio. Tú no debes ser tropiezo en este mundo. Hay veces que nosotros como trabajadores independientes tenemos que aprender a ceder ante el cliente, ante el usuario final, no sé cómo llamar a la persona que está del otro lado, al que haces el servicio. Y ceder y beneficiarlo. ¿Por qué? Porque estamos dando un testimonio de nuestra fe, una actitud diferente debemos mostrar. ¿Por qué? Porque conocemos de Cristo Jesús. Entonces tú y yo, mis amados hermanos, tenemos que marcar esa diferencia. Y de esto se trata, ser a prueba de fuego. A no ser de lo mismo, más, sino ser diferente. ¿Por quién? Por aquel que dio su vida por nosotros, por aquel que nos ha llamado a ser parte de ese rebaño y nos dirige, por aquel que nos ha dejado un ejemplo de vida.
Así que no sé cómo estén las relaciones laborales, ya seas trabajador o seas tu propio patrón. No sé cómo están tus relaciones, pero ante todo eres cristiano. Eres un hijo de Dios y debes comportarte como tal. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que debes perfeccionarte o empeorarte o seguir igual? Pues yo espero de que seamos mejores. Póngase de pie y oramos.